Saludos y bienvenidos al Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas y Biofísicas de la Universidad Mariano Gálvez. Mi nombre es Hugo Cardona y soy el coordinador del laboratorio de patología del instituto. En este video estudiaremos los tejidos fundamentales del cuerpo. Estudiaremos los tejidos epiteliales, musculares, nerviosos y el tejido conectivo. Primero estudiaremos los epitelios. Tenemos unas imágenes que me gustaría compartir en el que se observa una piel. La piel se caracteriza por ser el órgano más extenso del cuerpo y está recubierto del epitelio más abundante. Como podemos ver, la piel se divide en diferentes capas. Tenemos la capa más superficial, que es la que está en contacto con el ambiente y tiene un recubrimiento epitelial. Luego tenemos la dermis, en el que observamos tejido conectivo, tejido adiposo, y en las capas más profundas ya podemos ver el músculo. Como empezaremos en los epitelios, veremos con más detalle la capa superficial de la piel. Podemos observar que el epitelio, como lo es en los diferentes órganos y en sus diferentes presentaciones, suele ser un órgano de barrera. En este caso, la epidermis, que nosotros podemos ver acá, se conforma de un epitelio plano estratificado y podemos ver que esta es una piel gruesa. Vemos la característica del epitelio recubre a los órganos, en este caso la piel. A medida que nosotros nos adentramos en la imagen, podemos observar las características de estos epitelios. En este caso, este epitelio cubre una función de recubrimiento y por lo tanto podemos observar que las capas más superficiales son de células epiteliales que están siendo descamadas. En este caso, pues podemos observar acá la alta cantidad de queratina que tiene. Pero el epitelio, en esencia, podemos observar que inicia en esta capa, la capa basal. La capa basal siempre va a estar en contacto con un tejido conectivo, generalmente una dermis o un parénquima de algún otro órgano. Veremos algunos otros ejemplos más adelante. Una de las características de los epitelios es que no se encuentran irrigados. En este caso, por ejemplo, la piel, toda la nutrición que recibe del cuerpo es a través de esta capa basal. Estas células se nutren y empiezan a madurar y podemos ver cómo en su maduración y como su función es de protección, vemos de que van madurando hacia una célula cada vez más delgada y en el momento que se madura en su totalidad pierde su núcleo. Y esta es la característica de los queratinocitos que forman esta capa protectora. En este caso, pues este epitelio, como les decía, es uno de los más frecuentes que vamos a obtener. Sin embargo, como les decía, este no es el único epitelio que puede haber en el cuerpo. Y a continuación vamos a ver un epitelio que es de intestino. En esta imagen nosotros podemos ver un corte de intestino y vemos que tiene similitudes con la piel. Como este órgano también es encargado de estar en contacto con el medio externo, que en este caso es los alimentos que ingerimos, tenemos al epitelio no hacia afuera, sino hacia la capa interna o luminal del intestino. Y tenemos las mismas similitudes en el sentido de que tenemos un tejido conectivo inmediatamente debajo del epitelio y una capa muscular. Entonces vamos a enfocarnos en este epitelio. A medida que avanzamos vemos de que es distinto y la razón de que es distinto es, o más bien responde a lo que es su función. Como nosotros sabemos, en el intestino, en el estómago y en el intestino grueso, como es el caso de esta imagen, tienen diferentes funciones, van a absorber diferentes nutrientes y por lo tanto vamos a ver de que este epitelio es un epitelio cilíndrico y es bastante alto, ¿verdad? Entonces esto es lo que estamos viendo acá. Este epitelio cilíndrico, como ustedes ven, se encuentra en una disposición siempre por sobre lo que es la mucosa en este caso.
La mucosa sería como la dermis que vimos en la piel y está conformado igualmente de este tejido conectivo. Ya vamos a enfocarnos en eso un poquito más adelante, pero podemos ver de que este epitelio tiene las características de no ser estratificado, a diferencia de lo que vimos en la piel. Podemos observar que este epitelio tiene un núcleo que está hacia basal y tiene su citoplasma extenso hacia la luz. Y como nosotros sabemos, pues aquí hay secreciones tanto hacia el intestino, en la luz intestinal, como absorbiendo los nutrientes. Y eso es lo que ejemplifica este epitelio. Como vimos en la piel, igualmente este no tiene una irrigación vascular y vemos que toma todos sus nutrientes del cuerpo por medio de este tejido conectivo que vemos en la mucosa. Este epitelio pues es bastante extenso y podemos ver de que tiene algunas características. Algunas células se encuentran especializadas y por lo tanto tienen una forma como de cáliz, como los vasos que antiguamente se utilizaban. Entonces estas células se denominan células caliciformes. Entonces ya hemos visto dos epitelios y vemos que son diferentes en cuanto a su morfología, es decir, su forma, pero en general mantienen siempre la característica de ser como una barrera. Entonces los epitelios siempre van a estar revistiendo a los órganos. Aunque algunas veces esto no sea muy aparente, siempre tienen esa función. A continuación vamos a ver otro epitelio que se encuentra en lo que es riñón. Entonces vemos acá una imagen de riñón y podemos ver de que acá también existe un epitelio. Este epitelio igualmente va a estar recubriendo un medio externo al cuerpo. Y en este caso lo vamos a ver en los túbulos renales. Podemos observar acá en los túbulos renales que se observa siempre un epitelio y vemos de que el espacio que se encuentra en el centro es el espacio por donde la orina va a estar fluyendo. Y por lo tanto pues este epitelio, como les decía, mantiene esa barrera entre lo que es el parénquima renal y el espacio donde estará la orina. Y podemos observar a medida que nos acercamos que este epitelio, a pesar de que tiene funciones similares, la morfología aquí también es distinta. Podemos observar de que el epitelio en este caso no es ni plano ni cilíndrico, sino que es cuboidal, es decir, es como un cilindro bajo. No tiene esa cantidad de citoplasma que vimos en el colon, pero ejemplifica y de nuevo nos permite visualizar que los epitelios siempre van a estar revistiendo un órgano, en este caso hacia lo que es el espacio de la orina. Y luego podemos observar de nuevo que estos epitelios no presentan vascularización y por lo tanto reciben todos sus nutrientes, como lo vemos acá, tocando el tejido conectivo, que en este caso, aunque no se observe, sigue existiendo entre los túbulos renales. Entonces es un tejido conectivo un poco más conspicuo y por lo tanto no se observa tanto como en la piel y el intestino. Sin embargo, ahí se encuentra. Entonces este es el otro epitelio que estudiamos hoy. Ahora hablaremos un poco sobre el tejido muscular. Acá también tengo unas imágenes que me gustaría que nosotros viéramos. Podemos ver acá, siempre regresando a lo que es la piel, habíamos hablado que la piel tenía diferentes capas. Acá nos iremos a la capa más profunda en donde se observa tejido muscular. El cuerpo humano se conforma o tiene en su conformación tres tipos de músculo. El músculo que es esquelético o estriado, el músculo liso que se encuentra en los órganos internos y el músculo cardíaco que es un tejido un poquito más especializado que tal vez lo dejaremos para otra ocasión. En esta imagen que nosotros tenemos acá estamos observando lo que es el músculo esquelético. El músculo esquelético tiene la característica de que se conforma de diferentes fascículos.
cuando pues los nutrientes son absorbidos y se transforman en proteínas, este es el lugar de almacenaje más importante de estos nutrientes. Y podemos observar de que entre estos fascículos podemos observar estas fibras musculares que tienen siempre núcleos. En el músculo esquelético podemos ver de que cada fascículo o cada músculo o fibra muscular tiene múltiples núcleos que lo acompañan, y esto se debe a que estas células pues están más que todo unidas unas con otras, y es estas células que están unidas las que le da esa fuerza de tracción que tanto necesita el músculo esquelético. A medida que nosotros nos ahondamos en la imagen, podemos ver algunas otras características. Siempre vemos de que el músculo tiene algunas estrías que atraviesan las células, y estas no son más de que las líneas donde se puede observar la actina, que es lo que realmente se contrae y hace que los músculos pues tengan esa motilidad. Podemos ver de nuevo que existen múltiples núcleos por cada una de estas fibras y que realmente no hay una diferencia entre una y otra. Entonces el tejido esquelético se caracteriza por esta conformación de múltiples células en fascículos básicamente estas tiras musculares. Ahora pues tendríamos que recordar de que pues esta característica es la que permite que el músculo esquelético sea el que nos movilice. Pero hay otros tipos de movimientos que el cuerpo debe hacer y que para eso tiene un músculo especial. Vamos a ver ahora la imagen de lo que es el músculo liso. Y aquí vamos a ir a la imagen que ya es conocida para nosotros, que es el intestino. En este caso, pues intestino tiene las diferentes capas que habíamos hablado, y habíamos hablado también de una capa muscular. Sin embargo, a diferencia del músculo que vimos anteriormente, este es un músculo liso. La razón de que tiene este nombre en oposición a músculo estriado es que pues acá no vamos a ver la característica de que el músculo estriado tenía, que tenía básicamente una conformación de múltiples células en fascículos musculares, sino que este músculo liso va a estar conformado más bien de pequeñas células musculares. Y por lo tanto no va a tener esa alineación o esa estriación que vemos, y por lo tanto pues se le denomina liso por esta misma razón. No va a tener esas estriaciones que vemos en el músculo esquelético o músculo estriado. Inmediatamente hasta a este nivel podemos observar de que efectivamente no se forman estos fascículos grandes con múltiples núcleos. De hecho, desde acá podemos observar de que ya hay más núcleos de lo que veíamos en el músculo estriado. Y esto se debe a que básicamente el músculo liso se conforma por estas células fusiformes que tienen igualmente un núcleo fusiforme, y como ustedes pueden ver no conforma esos fascículos gruesos con múltiples núcleos, sino que son células más bien individuales que están unidas o dispuestas en una forma que permite una motilidad. En este caso, la función del músculo liso en el intestino es distinta al músculo esquelético, que debe manejar altas cantidades de fuerza. En este caso, el intestino lo que intenta lograr es el peristaltismo, es decir, movilizar los alimentos a través del tracto gastrointestinal, y por lo tanto podemos ver de que, a diferencia del músculo esquelético, que tenía estos fascículos y que todos iban en la misma dirección, porque el músculo esquelético, si bien recordamos, tiene una limitada cantidad de movimientos dependiendo de lo que se esté movilizando, el intestino tiene que hacer una forma como de contracción concéntrica y hacia la parte distal, es decir, hacia lo que es las porciones intestinales, empezando desde el tracto digestivo alto. Y lo que nosotros observamos para que esto se logre son diferentes disposiciones de las fibras musculares. Si nosotros vemos acá, vemos que el músculo liso en este caso se dispone en una manera desde la que nosotros podemos ver
longitudinal, es decir, hacia alrededor de lo que es el intestino, mientras que también tiene unos músculos que se disponen a lo largo del intestino, en todo el largo del intestinal, y por eso es que vemos que a pesar de que es el mismo músculo, tiene una diferente plano de observación. Es como que si nosotros hubiéramos cortado, ¿verdad?, el músculo, y estas fibras iban para allá y estas fibras venían hacia nosotros. Entonces por eso es que las vemos más redondeadas, pero si nosotros vemos con mayor detalle, vemos de que a diferencia de lo que veíamos en el músculo estriado, estas no forman células agrupadas en fascículos, sino que son células más bien individuales, que están todas en este plano del músculo, y por lo tanto estas fibras que nosotros vemos acá contraen hacia lo largo del intestino, mientras que estas contraen hacia el interior, y entonces se forma este movimiento en el que el intestino no solo contrae hacia adentro, sino que también baja los alimentos, y eso es lo que produce el peristaltismo. Entonces vimos ya dos tipos de músculos. El músculo cardíaco podría decirse que es una célula un poco más especializada, y de igual manera que el intestino de que el músculo liso en el intestino está conformado por células individuales, igual el músculo cardíaco, pero ese músculo es un poquito más especializado y quizás lo dejemos para un tema más avanzado. Ahora veremos lo que es el tejido nervioso. En el tejido nervioso tenemos que contemplar de que se conforma esencialmente de dos partes importantes. La primera, como nosotros podemos ver acá, es en donde se encuentran las neuronas propiamente. Vemos acá un corte de lo que es la médula espinal y podemos observar que tiene perfectamente estas áreas distintas. Vemos de que en el centro, que sería una coloración más grisácea, y es lo que algunas veces algunas personas podrían referir como materia gris, que en la médula espinal se encuentra en el centro de la médula espinal, mientras que en el cerebro se encuentra en la corteza. Podemos ver de que es acá donde se encuentran los cuerpos neuronales, y por eso es que podemos ver que tiene esa coloración más densa. Acá podemos observar una neurona y vemos que las neuronas en este caso pues se encuentran en esta porción central y van a orquestar todo lo que es básicamente las conexiones nerviosas. Si nosotros tenemos sensación, tenemos dolor, tenemos calor o frío, estas neuronas son las que van a captar estas señales, y también son estas mismas neuronas las que van a emitir las señales cuando nosotros pues queramos movernos o queramos, por ejemplo, movilizar alguno de nuestros músculos. Entonces acá podemos ver las neuronas. Ahora, en contraposición a esta materia gris que podamos decirle, tenemos esta materia blanca que la recubre en la médula espinal, y como les decía, en el cerebro esto se invierte y por lo tanto ahí va a estar esta materia blanca pues en el centro, no en la periferia como vemos en la médula espinal. Y podemos ver de que la médula espinal en este caso, ¿verdad?, en donde se observa la materia más blanca, podemos ver de que son fibras nerviosas. Entonces, ¿qué significa esto? Ahora tenemos la neurona, ¿verdad?, y de la neurona sale un axón, y de este axón es lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces no estamos viendo propiamente el cuerpo de la neurona, sino esa conexión que se denomina axón, y por lo tanto podemos ver de que efectivamente no vemos esos cuerpos neuronales en estas imágenes, y eso es lo que lo va a distinguir y le va a dar esa coloración blanca tan interesante que nosotros vemos acá. Por otro lado, sí podemos observar de que sí existen algunas células que están recubriendo estos axones, y tiene sentido. O sea, si una célula manda su axón, ¿verdad?, es más difícil que los nutrientes lleguen, y como cualquier cable de electricidad, por ejemplo, que no tiene revestimiento, puede emitir señales erradas hacia cualquier otro lado, y por lo tanto rodeando estas células se van a encontrar unas células especiales.
que son de recubrimiento neuronal y son las células de Schwann. Ahora vamos a irnos acá, por decir así, de esta médula espinal, pues sale hacia acá lo que es el nervio periférico. Y si nosotros adentramos la imagen, entonces acá vemos lo que es la fibra nerviosa. Entonces es como que si estuviéramos viendo estos axones continuándose acá, ¿verdad? Y vemos de que los nervios que nosotros observamos acá, pues vemos que tienen una característica como ondulante, es donde van los axones, y vemos de que sí hay núcleos acá, pero no son del axón, ¿verdad? El axón solo lleva y trae la conducción nerviosa, y estos núcleos corresponden a esas células de Schwann protectora que habíamos platicado, que no permite que las señales salgan arbitrariamente en cualquier parte del cuerpo. Y con esto pues concluimos lo que es el tejido nervioso. Para concluir, vamos a estudiar los tejidos conectivos. En pantalla volvemos a tener la piel, y para esta finalidad vamos a estudiar lo que es el tejido conectivo denso. Estos son aquellas que están llenas de fibras colágenas, tienen fibroblastos, y la vamos a encontrar acá en la dermis. Esta puede tener una coloración distinta para los que los hayan notado, y esta es una tinción especial que estamos utilizando para ver lo que son las fibras elásticas que pueda tener en el tejido denso. Y podemos observar que acá vemos el tejido conectivo. El tejido conectivo va a funcionar en las diferentes partes del cuerpo como un pegamento que une tanto las estructuras musculares, epiteliales, nerviosas entre sí, y es lo que les va a dar esa consistencia al cuerpo. Y esta tinción especial bastante bonita podemos ver de que resalta las fibras elásticas que van a estar dentro de la piel. Por eso es que la piel a veces puede estirarse y tiene esa flexibilidad, pero a la vez tiene esta característica de ser denso, y por lo tanto tiene muchas fibras colágenas. Las fibras colágenas están formadas o se crean por los fibroblastos. Entre el tejido conectivo también podemos contar lo que es los vasos sanguíneos, y aquí podemos ver uno en donde esta fibra, esa tinción resalta muy bonita lo que es la capa elástica de las arterias, y por eso es que se ve así de identificable. También dentro del tejido conectivo podemos contar con lo que es el tejido adiposo. El tejido adiposo es el sitio de almacenaje más extenso de lo que son los lípidos, y podemos observar de que las células son células grandes, tienen un núcleo excéntrico, y generalmente su citoplasma va a estar como vacío, lo vamos a ver, pero realmente no está vacío. Lo que sucede es que durante el procesamiento de los tejidos, estos se tienden a deteriorar en lo que son los diferentes químicos que se utilizan, pero definitivamente estas células están llenas de lípidos. Pues ahora vamos a ver otro tipo de tejido conectivo, y aquí vamos a regresar a nuestra lámina de intestino. Recordemos de que cuando describimos los epitelios habíamos descrito este tejido conectivo, pero si nosotros nos fijamos bien tiene diferencias. Podemos observar que este tejido conectivo es mucho menos denso, es decir, es más laxo. No tiene tantas fibras colágenas, sin embargo sí tiene tejido conectivo que están conformadas por estas fibras que nosotros vemos acá, estas líneas finas que vemos en todo la submucosa de este intestino. Y esto es, como les decía, siempre mantiene esa función de ser como un pegamento para todos los tejidos. Y claro, nosotros también podemos ver acá los vasos sanguíneos que no solo traen nutrientes, sino que en este caso del intestino van llevando los nutrientes que van a circular en el cuerpo y van a ser utilizados por los epitelios, músculo, sistema nervioso central y nervioso, y obviamente otras células de lo que es el tejido conectivo.
Y con eso concluimos el estudio de los tejidos fundamentales. Espero que haya sido enriquecedor para todos ustedes.